La Batalla del Alto de la Alianza o Batalla de Tacna fue una acción bélica que se desarrolló en Tacna el 26 de mayo de 1880, en el marco de la Guerra del Pacífico. Se enfrentaron los ejércitos aliados de Perú y Bolivia contra el ejército de Chile. Fue una batalla cruenta con más de 2.500 bajas en el ejército aliado. El teatro de operaciones fue la meseta del Cerro Intiorco, un desierto calcinante conocido luego como el Campo de la Alianza. Muy bien, amigos, ahí estamos escuchando pues un audio, ¿no?, que simula pues el sonido de la guerra, ¿no? Y hoy, 26 de mayo, recordamos pues una batalla importantísima para la historia del Perú. Y para eso, para hablar de esto, de esta batalla específicamente, hoy entrevistamos pues a un historiador peruano que se dedica a la docencia y se encarga de difundir la historia del Perú a nuestros jóvenes. Damos la bienvenida al maestro Jorge Arroyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Jorge Arroyo, ¿qué tal? Qué gusto escucharlo. Y bien, pues lo hemos invitado para que por favor nos ilustre y conversar. Esto va a ser una conversación sobre pues, la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Hoy, 26 de mayo, recordamos que hace 140 años ocurrió esta batalla, que fue un punto de inflexión en la guerra del guano y del salitre. Y la primera pregunta que queremos hacerle, porque nos han escrito así los amigos pues por el Face, para hacerla un poco más dinámica, es ¿por qué se llama Batalla del Alto de la Alianza? Bueno, primero que nada quiero darle las gracias por la oportunidad de esta conversación. Uh-huh. Y ya respondiendo a la pregunta, ¿no? El nombre de Batalla del Alto de la Alianza es porque la batalla se realiza, ¿no?, en un punto alto, ¿no? Dentro de la geografía tacneña, ¿no? Hay una quebrada que hay que tomar, ¿no?, y que está ocupada por los ejércitos aliados, ¿no? Vale decir, el ejército boliviano junto con el ejército peruano, ¿no? Y esa es la razón por la cual se le llama a esta batalla, ¿no?, la batalla del Alto de la Alianza, o generalmente también conocida como la batalla de Tacna. La batalla de Tacna. También hemos visto, pues, ¿no?, así en las redes sociales, que algunas personas le llaman batalla del Campo de la Alianza. ¿Es lo mismo? Sí, básicamente es lo mismo, ¿no? También se le puede, en quechua también podemos decirle Intiorco, ¿no? Uh-huh. Que es la batalla del Alto del Sol, ¿no? Se recibe básicamente muchos nombres, pero sencillamente o generalmente es más conocida como la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Por esta razón que acabo de mencionar, ¿no? Y además vale la precisión de que es el único momento durante todos los años de la guerra en que Bolivia y Perú luchan juntos. Justamente, siempre se escucha, o también cuando uno entra a las páginas de Facebook, ¿no? Ahí hay pues páginas que hablan pues sobre la guerra, ¿no? Y ahí participan chilenos, bolivianos, peruanos, argentinos. Se habla pues de los aliados, ¿no? Es decir, en un principio la guerra del Pacífico se libró entre, por un lado, Chile, y por el otro lado Perú y Bolivia. Perú y Bolivia fueron aliados hasta ese momento. En realidad habría que poner un poquito el contexto, ¿no? Uh-huh. En el gobierno civil de Manuel Pardo, ¿no?, se firma el tratado de mutua defensa entre Bolivia y Perú, ¿no? Para los chilenos, o para la historiografía chilena, esta firma de este tratado no es otra cosa que un tratado de agresión, ¿no? Ellos lo ven así, lo interpretan de esa manera, ¿no? Como que Bolivia y Perú se han aliado, se han unido, ¿no?, para poder atacarlos. Uh-huh.
Ahora, es una alianza muy rara, ¿no? Muy peculiar, porque ¿qué es lo que vemos desde que se desata la guerra, ¿no? En abril de 1879 para el Perú, ¿no? Porque para Bolivia ya eso había empezado en el mes de febrero, casualmente el 14 de febrero, cuando el ejército chileno invade su territorio, ¿no? El puerto de Antofagasta, y se da pues esta invasión por parte del ejército chileno. Durante todo el año de 1879 el Perú pelea solo, ¿no? En el mar, ¿no? Tanto en el mar, ¿no? Porque Bolivia no tenía armada, ¿no? Y luego cuando se pierde el Huáscar el 8 de octubre de ese mismo año, ¿no? Se produce el desembarco en Pisagua el 2 de noviembre de 1879. Luego viene la batalla de San Francisco, ¿no? El 19 de ese mismo mes de noviembre, y finalmente viene la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre, ¿no? Y en todo ese momento Perú está peleando solo, ¿no? Hasta que surge el año 1880 y se produce esta batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Eso es algo que debemos tener en consideración. Durante todo este tiempo, durante más de año y 3 meses, ¿no? Declarada la guerra, ¿no? Me pongo como punto de declaración febrero del 7-9, ¿ya? Durante todo ese tiempo el Perú ha estado peleando solo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre después de la derrota aliada? Bolivia se retira de la guerra y el Perú continúa luchando solo. Nuestras tropas van cayendo. Justamente estamos su sangre tiñe la arena de un rojo desglosando intenso. toda esta parte de la historia, ¿no? Estamos A pesar de las en la parte circunstancias, previa a la batalla del hemos Alto de la conseguido Alianza. hacer Y retroceder al efectivamente, maestro, enemigo. lo que usted nos está La victoria haciendo, parece está nuestra. abriéndose los horizontes del Entonces pasado, ¿no? envían a su Algo caballería de refuerzo, extraña esta frase, entran en pero combate y es real. cambia el destino de la batalla. Siempre pues poner las cosas en claro, ¿no? Y usted nos está aclarando bien las cosas. El Perú estuvo peleando solo y cuando se le necesitó lamentablemente a Bolivia, pues lamentablemente ellos no pudieron continuar con la guerra, pues, y se retiraron. Pero eso pasa después cuando termina la batalla, ¿no? Estamos entonces viendo de que la alianza que había hecho Perú con Bolivia fue completamente negativa para nuestro país. A nosotros no nos sirvió de nada, más bien nos hizo daño. Bueno, esa pregunta habría que tomarla y responderla con pinzas y con precisión de cirujano, en el sentido de que, sí, cuando uno revisa la historiografía, los libros de consulta, ¿no? Uno ve pues que la firma de este tratado, Bolivia era un peso muerto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Llevarlo a nuestro lado era como llevar al más débil, ¿no? Y eso es porque Perú se sentía, a raíz del triunfo de 1866 frente a la Armada Española, el 2 de mayo hago mayor referencia, Perú se sentía como el supercampeón del barrio, ¿no? Como que nadie podía con él porque se había derrotado, y no es poca cosa, a la Armada del Imperio Español. Un Imperio Español que estaba venido a menos y todo lo que se quiera, pero gracias a la conducción de la guerra por parte de Mariano Ignacio Prado, Perú había derrotado a la Armada Española, y por eso se sentía como que el hermano mayor, el que yo cuido a los demás, el fortachón de la cuadra, por así decirlo. Ahora, habría que tratar de reflexionar un poco de por qué se firmó este tratado y qué hubiese pasado si Perú no se aliaba con Bolivia. Siguiendo a Jorge Basadre, ¿no? Que es el historiador de la República, y más allá de los sentimientos a favor y en contra que pueda tener la figura de Basadre, ¿no? Él nos da una respuesta que hasta ahora, hasta donde yo he podido rastrear, no encuentro alguna que la supere, ¿no? Si Perú no firmaba el Tratado de Mutua Defensa con Bolivia, lo más seguro es que Bolivia firmase un tratado con Chile. Entonces ahí la cosa hubiese sido al revés, ¿no? 2 contra 1, Chile con mejor preparación, me refiero a armamento, llevando a Bolivia, ¿no? Mayor cantidad de gente, y eso iba a significar pues una derrota peruana. Pero esto ya es caer pues en los famosos contrafácticos o la historia que pudo ser, ¿no? Lo cierto es que Perú firma el tratado con Bolivia, y a la hora de la hora Bolivia termina siendo
un peso muerto en lo que se refiere a Armada, eso sí, no hay vuelta a quedar al asunto, y luego básicamente ya en el año 1880, ¿no?, en todo lo que va a la participación aliada, hay una suerte de quién está al mando, ¿no?, qué país, por así decirlo, está al mando del ejército y cómo dirigen la guerra. Ese fue en realidad el gran problema, ¿no?, de los aliados. Nunca se lograron poner de acuerdo en cómo dirigir las acciones de la guerra por esta situación cambiante, ¿no? Cuando llegaba un presidente de un país, ¿no?, en este caso Prado llega primero, entonces Prado es el jefe de la guerra y el que la dirige. Se retira Prado y llega Campero, Campero es el presidente de Bolivia, entonces él dirige la guerra. Entonces, esta inestabilidad en el mando, de hecho, que tiene que haber sido la raíz para la derrota aliada en el Alto de la Alianza. Sí, usted lo ha dicho, justamente era una pregunta que nos habían hecho también por el Facebook, y exactamente, pues, ¿no? Esos problemas que habían, pues, y que siguieron y que hasta ahora, al parecer, existen, de caudillajes y problemas políticos, rencillas políticas y todo, habían golpes de Estado, entraba un presidente, salía otro, bueno, todas esas cosas, pues, ¿no? Realmente llevaron a la derrota, como nos está ilustrando. Por ejemplo, también queríamos saber quiénes fueron, en este caso, ya entrando ya a la batalla, ¿no?, los generales que se enfrentan, ¿no?, por el lado chileno y por el lado aliado. Bueno, como hace un momento ya lo indicaba, en el lado peruano, ¿no?, en el lado peruano tenemos de director de la guerra, ¿no?, hasta 1879 lo teníamos a Mariano Ignacio Prado, ¿no?, y eso es algo que no se debe perder de vista, ¿no?, cómo se había dispuesto la defensa, perdón, la defensa de la guerra. Entonces, esto cambia cuando Prado se va, ¿no?, y en Bolivia también hay un golpe de Estado, ¿no?, y Hilarión Daza es reemplazado por Narciso Campero. Entonces, ya para el momento de la batalla, ¿no?, en Chile no se vaya a creer que tampoco la cosa era tan simple, ¿no? La muerte de Sotomayor había generado también cierta inestabilidad en el mando chileno y termina imponiéndose la figura de Manuel Baquedano. Él será el jefe máximo del ejército a partir de ese momento, durante todo lo que resta del año de 1880, y por el lado peruano teníamos a Belisario Suárez, ¿no?, y a Lizardo Montero, como los militares de más alto grado. Pero como ya he repetido hace un momento, cuando llegaba un presidente del Perú al escenario del combate, entonces este era reemplazado, ¿no?, en el mando, y entonces al haberse fugado Prado, Pierola jamás tuvo la intención de ir al teatro de acciones, ¿no?, él se quedó muy cómodo en Lima, ¿no?, entonces es Narciso Campero, el boliviano, el presidente de Bolivia, quien asume el mando y la conducción de esa batalla. Interesante eso, maestro. Y sí, pues hemos nombrado al que para muchos es el innombrable, ¿no?, el califa, a Pierola, pues, ¿no? Este Pierola, pues, que tiene tantas, ¿no? Reflexión aparte, Pierola tiene hay una avenida con el nombre de Pierola, ¿no?, en el centro de Lima. No hay una avenida Cáceres. Pero bueno, regresando. Nosotros estamos, pues, viendo que ya con lo que nos está informando, ¿no?, que el motivo de la derrota ha sido, pues, uno de los motivos de la derrota ha sido ese, ¿no? La batalla empieza aproximadamente a las 9 de la mañana en ese sector de Intiorco. Se enfrentaron, hay siempre, pues, este dilema, ¿no? Dice, según los textos, dice, se enfrentaron 14.000 chilenos contra 9.000 peruanos. Los chilenos dicen que no, que fueron la misma cantidad. Hay otros que dicen que fueron el doble. En sí, el ejército chileno tenía mayor cantidad de soldados. Eso es algo en lo que la historiografía, tanto peruana, boliviana como chilena, no se ponen de acuerdo, y creo que no lo van a poder hacer, ¿no? Cuando estaba preparando
la entrevista, ¿no? Leía la historia de la guerra del Pacífico de Gonzalo Bulnes, ¿ya? Historiador chileno, ya, y definitivamente habla acerca de una superioridad, pero no precisa la cantidad, ¿no? Y sobre esto que estás mencionando de la cantidad de beligerantes, es importante destacar un detalle mínimo, ¿no? Cuando Campero está preparando la batalla, el campo de batalla, ¿no? Podríamos decir en la víspera, el 24 y entre el 25 de mayo de ese 1880, Campero está preparando el campo de batalla, se logra capturar a un grupo de muy pequeño, ¿no? De aguateros, por así decirlo, chilenos, ¿no? Los cuales son capturados por el ejército aliado, sometidos a un interrogatorio, los cuales arrojan una cifra bastante improbable, ¿no? Más de 22.000 hombres era el ejército, conformaba el ejército chileno, lo cual lo lleva a Campero a tomar la decisión de atacar el día 26 sin haber terminado de preparar la táctica, ¿no? Ni el campo de batalla. Y ahí es donde se produce este lamentable y funesto encuentro, ¿no? En el cual se pierden en medio de la noche un grupo o un grueso del ejército aliado, concretamente la parte boliviana, ¿no? Entonces, resumiendo, ya es muy difícil saber cuánto es la cantidad exacta de combatientes. Cada historiografía jala para su lado, ¿no? Los datos aproximados son de que el ejército chileno debió haber tenido unos 14.000 hombres, ¿ya? Y entre el boliviano y el peruano alrededor de 13.000 o 12.000 hombres, no más. O sea, la diferencia debe haber sido de 1.500 hombres aproximadamente. Se descarta esa teoría chilena que dicen que eran mucho más, ¿no? Y que lo que inicia esta batalla es esta información falsa, ¿no? Por parte de estos aguateros chilenos que son capturados por el ejército y que avisan, por el ejército aliado, y que avisan pues de que son más de 22.000 los hombres en combate. Bien, estamos en el combate, ya las fuerzas están luchando. Se dice que el lado aliado estaba ganando la batalla cerca del mediodía. Y ya también tenemos pues los antecedentes por uno de los motivos principales por el cual se pierde la batalla es pues por estos desavenencias políticas y caudillajes y golpes de estado y no se sabía quién iba a comandar. Se dice que hubo marchas y contramarchas, es decir que el ejército aliado cuando presentó batalla era un ejército cansado. Sí, o sea, el ejército aliado está cansado para empezar, ¿cómo llegan las tropas bolivianas, no? O sea, llegan a pie, ¿no? Y caminando por un desierto. O sea, eso ya es bastante lamentable, ¿no? Y por otro lado, lo que sucede en la víspera, pues, ¿no? De esta orden que se da por parte del comando aliado, ¿no? De tratar de sorprender al ejército chileno por la noche, en vez de haber esperado, ¿no? Que sean los chilenos los que ataquen primero, y así de esa manera tener a la tropa pues fresca, guardada, en descanso, por así decirlo, en un descanso atento, vale decir, ¿no? Un descanso que te permite pues reponer energías y fuerzas, ¿no? Pero eso no termina ocurriendo. Ahora, no hay que olvidar que, sí, es cierto, las dos primeras horas después de los cañoneos, porque la batalla en sí empieza a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana ya terminaron estos cañoneos de prueba que no terminan mellando a ninguno de los dos ejércitos. Se desata ya el conflicto en sí y durante un par de horas, porque el ejército chileno ataca el lado derecho, por así decirlo, el flanco derecho peruano-boliviano, donde se resiste, se aguanta, y ahí era donde estaba nuestro fuerte. Entonces, cuando se pensaba que la batalla estaba prácticamente ya decidida, el mando chileno manda a una tercera división, que es la que termina decidiendo el combate. Y aquí viene también otro tema interesante en la historia de Perú, en la historia de la Guerra del Pacífico. Se nombra a
a otro innombrable, ¿no? A Leiva, ¿no? Se dice que el ejército peruano o el ejército aliado no tuvo refuerzos y uno de los responsables de que no ocurriera eso sería Leiva. ¿Es esto cierto? Con respecto a Manuel Leiva, ¿no? Habría que, o creo que esta respuesta se pregunta de la siguiente manera, ¿no? Políticamente hablando, Leiva, ¿a quién era más cercano, no? ¿A Prado o a Piérola? Claro. ¿No? Entonces, cuando uno puede responder esa pregunta, entonces uno automáticamente se da cuenta de por qué este señor es tristemente recordado, ¿no? Tanto en su accionar en esta campaña de Tacna, pero especialmente en la batalla de Arica, ¿no? O sea, la batalla de Arica se da o se pierde, entre otras cosas, porque nunca llega los hombres que estaban supuestamente esperando avanzar y apoyar el Morro, ¿no? La defensa del Morro, ¿no? La célebre y triste frase que denota una completa y total desesperación y abandono por parte de Bolognesi y sus hombres en Arica es conocida por todos, ¿no? Apure, Leiva, apure, ¿no? O sea, aquí vamos a resistir y todo eso, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que el Perú está salpicado en esta guerra por una suerte de personajillos que de una manera u otra juegan más a sus intereses particulares antes que a los intereses de la nación o de la patria, ¿no? Claro, sí, pues realmente estos personajes, así como usted lo ha dicho y muy bien, han hecho daño pues a nuestro país, ¿no? Segundino Leiva, ¿no? Este ralentizador infame del ejército, que es uno de los que también juegan un papel lamentablemente importante en la derrota peruana. Entonces, llega al final, los chilenos llegan a vencer. En esta batalla también se destaca al Taita y a su batallón Cepita. Así es que ellos son los que están en el lado antes mencionado, hacia el lado derecho, ¿no? Resistiendo, aguantando, ¿no? Y hay un dato que es muy poco conocido en la historiografía peruana, en especial en lo que se enseña en los colegios y en estudios generales en la universidad. Evidentemente el que estudia la carrera de historia esto lo sabe, ¿no? Pero es que la batalla pintaba para una victoria aliada, ¿no? Si no es porque la tercera división de este comandante chileno, este coronel chileno de apellido Amunátegui, es el que termina decidiendo la suerte de la batalla. ¿Por qué motivo? Porque Baquedano solamente había mandado una fuerza similar a la que tenía Perú y Bolivia. Entonces, cuando entran estas fuerzas de refresco, por así decirlo, terminan decidiendo la batalla, y tanto es así el resultado de la misma, que en Chile, ¿no? Para los días 28 y 29 se hablaba de una derrota, ¿no? Recién, para el día 30-31, recién se confirma que esto había sido una victoria, pero que, ojo, era una victoria engañosa, ¿no? Que pintaba más como lo que había ocurrido en Tarapacá. Y eso en parte es por cómo se había decidido el accionar de la defensa del Intiorco por parte de Cáceres y los suyos, pues, ¿no? Muy bien, ese dato muy interesante, maestro Arroyo. Y es lamentable también, por ejemplo, leyendo a Vicuña Maquena, ¿no? Este historiador chileno, él afirmaba que ni en las horas más oscuras los peruanos se ponían de acuerdo, ¿no? Y hacía referencia pues a estos caudillajes y a estas vendetas políticas que también jugaron su papel en contra del país, en contra del Perú. Bien, entonces se decide la batalla y termina aproximadamente ¿a qué hora la batalla? La batalla termina súper tarde, ¿no? Ya por ahí no exactamente no recuerdo a qué hora, ¿no? Pero es una batalla pues que termina en horas de la tarde, ¿no? Aproximadamente a las 3, 4 de la tarde. Ya esto
había llegado a su fin, ¿no? Ujú. Luego de que termina la batalla, bolivianos y peruanos se repliegan, ¿no? Se retiran. Los bolivianos llegan Más que, pero sí. disculpa que te Sí. corte, pero más que hablar de un repliegue estratégico, que no lo hay, Ujú. es un repliegue de sálvese quien pueda, ¿no? Y ambos ejércitos toman direcciones distintas. Ujú. Es decir, y esa es una realidad que tenemos que aceptar, ¿no? Hubo una desbandada, entonces. Y, Es un desbande, sí. y empiezan a escapar y fugan los bolivianos hacia el sector de Pachía, me parece. Y los, Sí, y los hacia peruanos- Pachía y los peruanos, bueno, los que pueden algunos hacia Arequipa y otros tratan de llegar hacia Arica. Ya. Luego, en ese momento, es donde se da donde se ve la triste realidad, es cuando se da otro momento histórico, ¿no? Cuando se retira Bolivia hacia su país. Sí, o sea, y lo más triste acerca de Bolivia es que, según su historiografía, ellos dicen de que colaboraron con armas y dinero, ¿no? Que su apoyo continuó hacia el Perú. Pero sin embargo, nunca intentaron recuperar el puerto de Antofagasta, ¿no? A pesar de tener una importante fuerza militar que estaban acampando en Oruro. ¿No? O sea, es algo muy lamentable, ¿no? Tener que hacer este comentario, ¿no? De que mientras el Perú sigue luchando, Bolivia ni siquiera lucha por recuperar lo que es de ellos, ¿no? Vale decir el puerto de Antofagasta, que es el punto de partida de las acciones bélicas, ¿no? Ahí es donde surge este héroe nacional que ellos tienen, Eduardo Avaroa, ¿no? La defensa, pues, de Antofagasta, ese 14 de febrero de 1879. Pero resumiendo, una vez más lo digo, es lamentable, ¿no?, ver que el accionar de Bolivia es quien había propiciado la guerra, quien había tocado las puertas al Perú para la firma del Tratado de Mutua Defensa, no luchó ni siquiera por recuperar lo que era de ellos, ¿no?, ni mucho menos continuar apoyando al Perú. Terrible, terrible. Son cosas que quedan pues para la historia, ¿no? Para hacer un mayor análisis, una investigación sobre esos motivos. 6 de la tarde del día 26 de mayo es el momento en que las tropas chilenas ingresan a nuestra querida y amada y heroica Tacna. Es en ese momento en que se inicia el cautiverio de este departamento sureño de nuestro país, maestro. Sí, básicamente lo has dicho bien, es ese día en la tarde en que los chilenos ocupan, ¿no?, esta ciudad de Tacna, y su calvario no terminaría pues hasta la firma del Tratado de Lima en 1929, ¿no?, el 28 de agosto, cuando regresan pues al seno de la patria, ¿no? Uh-huh. Cuando ingresan las tropas, hay también aquí esta pugna. Del lado chileno dicen que es mentira, y del lado peruano se afirma de que cuando ingresan las tropas chilenas a Tacna cometen una serie de barbaridades y destrucción en la ciudad, e incluso se llega pues a incendiar y cometer violaciones contra las damas tacneñas. ¿Esto es cierto, maestro? Mire, esta respuesta yo la quiero responder con una pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué ejército vencedor no es de rapiña? Uh-huh. O sea, repase la batalla que quiera repasarse a lo largo de la historia de la humanidad, y ese es el comportamiento y la conducta de la tropa, ¿no? Uh-huh. Ahorita pienso en el Alejandro Magno y su ejército entrando a Babilonia, ¿no? O sea, si Alejandro no da la orden de detenerse, bueno, la tropa seguía pues haciendo destrozo y medio, ¿no? Lo mismo ocurre con el ejército aliado cuando entran a Berlín en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, no hay ejército, ¿no? No hay ejército a lo largo de la historia de la humanidad en que no cometa actos de rapiña. Y por otro lado, ya hablando concretamente y respondiendo a la pregunta, Uh-huh. ¿no? No hay que olvidar
de que hay ciertos diarios de la época que comparan a Tacna, ¿no? El día 27, 28, 29, ya después de haberse tomado la ciudad por parte del ejército chileno, ¿no? Comparan a la ciudad de Tacna como una fiesta, ¿no? De una ciudad que está de colorines. ¿Por qué razón? Porque los extranjeros izaron las banderas de sus respectivos países, ya sea italiana, francesa, qué sé yo, inglesa, ¿no? Y izaron sus banderas, ¿para qué? Para dar a entender de que eran extranjeros, que no eran combatientes y que se respetasen sus propiedades. Entonces, fácilmente uno puede preguntarse, ¿por qué hacer eso? Porque hay un temor. Entonces, ese temor es ¿frente a quién? Frente a un ejército que, vuelvo y repito, es de rapiña como cualquier otro. Claro. Eso también pasó en Lima, ¿no? Cuando ingresan a Lima, también los extranjeros o las colonias colocaban sus banderas para no ser atacados, por así decirlo, ¿no? Por el ejército invasor. Claro, claro. Sí, muy esto que usted con la excepción de que si no es por este militar francés Petitoars, los daños hubiesen sido otros, ¿no? O sea, Petitoars amenaza al mando chileno diciendo, oye, si no se portan bien, entonces yo doy la orden de bombardear sus barcos, ¿no? los puestos chilenos, ¿no? O sea, claro. Por eso es que en la avenida hay una avenida con ese nombre Petitoars, hay un monumento con ese nombre Petitoars, y hay una mujer entregándole una corona de flores, la cual representa pues el agradecimiento de las mujeres limeñas o mujeres peruanas, como se quiera tomar, a este francés du Petitoars, quien de una manera u otra salvó a Lima de una mayor destrucción. Así es, maestro. Bien, es importante lo que usted nos ha aclarado, porque así nosotros podemos tener un mejor concepto y un mejor horizonte cuando retrocedemos y vemos nuestra historia. Podemos aprender que tenemos que dejar de lado muchas veces este sentimiento que muchas veces que duele y es natural, pero que no nos permite ver nuestros propios errores, ¿no? Lo que hemos cometido, ¿no? Y nos univila y se lo achacamos todo al enemigo. Y con esto no quiero echarle flores ni nada, pero hay que ser lo más realista posible en este tipo de conocimiento, y es muy importante. Es la otra forma de ver nuestra historia, ¿no? Pero la identidad nacional, en el sentido del nacionalismo, por ejemplo, chileno, fue un elemento importante para que ellos ganaran la batalla y la guerra, ¿no? En nuestro país no sucedía, porque a cada rato había golpes de Estado, caudillaje, como lo decíamos antes, que se asolapaban con no querer dejar las costumbres virreinales, por ejemplo, ¿no? La clase política, militar, criolla, estaban por el poder. Todo esto pues jugó en contra de nosotros, y ellos sí tenían en su gran mayoría pues un ideal nacionalista, por así decirlo. La derrota de los aliados tuvo muchas consecuencias en esta batalla, y una de ellas fue perder Tacna. ¿Cree usted que también fue la de perder la guerra? ¿Fue inflexiva esta batalla? Básicamente, desde mi punto de vista, la guerra estaba perdida desde que se perdió la independencia, ¿no? En el sentido de que teníamos solamente dos blindados, el Huáscar y la Independencia. Entonces, al quedarnos con solo uno, de menor potencia, de menor capacidad, me refiero a potencia de fuego, de menor capacidad defensiva, porque el Huáscar había sido un prototipo de blindado, ¿no? Ya para la fecha, el Huáscar ya era un modelo obsoleto. Entonces, cuando se pierde el control del mar, prácticamente se pierde la guerra. Y ahora, hay otra consecuencia que también debemos mencionar de la pérdida de la batalla del Alto de la Alianza, es que perdemos el ferrocarril Tacna-Arica, ¿no? Que es el que le permite a los chilenos seguirse movilizando, ¿no? Tropas, pertrechos, provisiones, qué sé yo. Y esta movilidad le permite al ejército chileno controlar el sur que había conquistado. Y con eso la guerra debió haber terminado, y es por eso que Chile pretende anexarse Moquegua, Tacna, Arica y el departamento de Tarapacá. Eso es otro dato que tampoco debemos tener en consideración. El reclamo desde Moquegua por parte de los chilenos. ¿Y por qué ese reclamo?
porque, vuelvo y repito, el haber tomado la ciudad de Tacna, controlar el puerto de Mollendo y el tren Tacna-Arica, básicamente les aseguraba a los chilenos el control del sur, que era desde el inicio de la guerra lo que ellos habían estado procurando, ¿no? Excelente, maestro, estos datos pues, nos está ilustrando a todos los escuchas del programa Contracultura. Y bien, ya estamos llegando al final, solo quedan dos preguntas y las rabonas, que ya va a ser pues tema de otro programa, pero las rabonas también participaron nos hacen esta pregunta, las rabonas también participaron en la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Nos preguntan esto y por favor respondan, ¿estuvieron las rabonas ahí? Y la otra es, los huancalicanos o también participaron en la batalla del Alto de la Alianza. A ver, dos cosas, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, no lo aseguro, pero hasta donde yo tengo entendido, no hay batalla en donde las rabonas no hayan estado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eran un elemento importante que era parte del ejército, no de manera oficial, pero se sabía pues que eran las que atendían las necesidades de alimentación, de vestido, incluso para sanar heridas menores, ¿no? Las rabonas estuvieron en todas y cada una de las batallas de la guerra con Chile. Yo al respecto no he leído, no podría asegurar que sí estuvieron ahí, ¿no? Pero llamaría bastante la atención que no hayan estado en Tacna cuando sí estuvieron en Tarapacá y luego también estuvieron en Arica, ¿no? O sea, eran, vuelvo y repito, una parte no oficial de los ejércitos, en especial del ejército peruano, ¿no? Uh-huh. Y la otra pregunta que me hacía, ¿me la recuerda, por favor? Sí, los huancalicanos, es decir, las personas de acá lucharon allá. No hay que olvidar que los ejércitos, ¿no? En especial el del sur, ¿no? De esta primera parte de la guerra, todos son levados, algunos son voluntarios, pero pertenecen al departamento de Tarapacá y de sus alrededores, vale decir, Arica, Tacna, Moquegua, ¿no? Si llegaron de Arequipa, si llegó algún contingente de Arequipa, tiene que haber habido ahí presencia huancabelicana, pero no hay que olvidar que el gran momento de los soldados huancabelicanos y del centro de nuestro país, ¿no? Será ya a partir de 1882, cuando se inicie la resistencia o la campaña de la Breña y estén al mando de Andrés Avelino o Alfredo, como algunos también quieren decir, Cáceres, no más conocido como Taita Cáceres, ¿no? Ese es el momento estelar del soldado huancabelicano, ¿no? Durante la defensa del país. Bien, maestro, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado y las enseñanzas que nos ha dado a todos los radioescuchas de Huancavelica, y hemos podido recordar esta batalla, aprender de los errores para ser mejores en el futuro. Así que ya habíamos conversado también de que para el día 7 de junio vamos a hacer un programa especial, va a haber un poco más y vamos a también llamarlo a usted para que hablemos sobre la batalla de Arica y agradecerle pues nuevamente su tiempo y solicito por favor se despida de los huancavelicanos. Ok, bueno, una vez más, Tocayo, las gracias por esta oportunidad de conversar de un tema tan importante, y quisiera simplemente lanzar un par de reflexiones, ¿no? Del domingo a esta fecha estaba revisando el Facebook, viendo ciertos comentarios acerca de lo que representa la guerra, ¿no? Y lamentablemente lo que encuentro es mucho odio, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? Entre los mismos peruanos, ¿no? Alguien suelta una opinión en el Facebook y otro contradice y cree que sabe, ¿no? Cree que tiene toda la verdad, cuando lamentablemente un suceso como este, ¿no? Está lleno de controversias, hay diferentes versiones, ¿no? Lo que creo yo que nos queda es aprender de este suceso tan traumático, ¿no? Para poder de una manera u otra
impedir que se repitan, ¿no? Y buscar la unidad de los peruanos, ¿no? Jorge Basadre, una vez más recurro a él, nos hablaba del abismo social, ¿no? Que es una de las razones por las cuales perdimos la guerra. Entonces, ese abismo social todavía está presente, ¿no? Y en vez de respetar la opinión del otro, ¿no? Lo que hacemos es agredir. Lo único que se consigue con esto es que esa grieta o ese abismo se siga profundizando. Y para eso está la historia, ¿no? Y para eso estamos los profesores, para poder tratar de compartir lo que sabemos, ¿no? Pero para no decir yo sé más que tú, sino para buscar una reflexión, y que esa reflexión sea la que nos permita de una manera u otra unirnos como peruanos. Quiero darle las gracias una vez más por la invitación. Quiero mandar saludos a Huancavelica. Tengo una deuda pendiente, todavía no he podido regresar. Y más nada, ¿no? Dar una vez más las gracias, y que sea hasta el 7 de junio en que recordamos pues el Día de la Bandera y al gran Francisco Gómez. Bien, maestro Jorge Arroyo, muchísimas gracias por su tiempo, y el programa llegó a su final. Lo esperamos entonces el día 7 de junio aquí para hablar en Contracultura. Muchas gracias, maestro. Ok, a la orden. Bien, amigos, el programa llegó a su final, espero les haya gustado. El día de mañana estamos regresando con más datos interesantes. Vamos a entrevistar a los responsables de Nueva Acrópolis aquí en Huancavelica, así que con ellos hablaremos también de su trabajo. Hasta mañana, amigos. El Perú ha pasado muchas pruebas a lo largo de nuestra historia. Comenzamos la temporada de especiales en Estudio 1. Este domingo haremos retumbar la FM con el ranking que estabas esperando. Los 30 tecnos de colección. Los 30 mejores tecnos de la historia. Este domingo a partir de las